Al principio, no ves nada. Solo oscuridad. Solo agua negra y helada extendiéndose sin fin en todas las direcciones. Entonces, algo empieza a dibujarse en el vacío. No es una sombra. No es un reflejo. Es una presencia inmensa, descendiendo lentamente a través del océano profundo. Una criatura que pesa más de 50 toneladas, bajando con calma hacia un mundo donde ningún gran mamífero debería sobrevivir, porque bajo la superficie, el océano no se vuelve silencioso. Se vuelve hostil de una forma que la mente humana apenas puede procesar. Aquí, la luz del sol ha desaparecido por completo. La temperatura cae hasta rozar el hielo, y la presión supera más de 100 veces lo que cualquier cuerpo humano podría soportar. A estas profundidades, la mayoría de los animales grandes simplemente no pueden existir. Sus pulmones colapsan, sus sistemas nerviosos fallan, sus tejidos se desgarran bajo fuerzas para las que nunca fueron diseñados. Y aún así, este animal no duda. No desciende unos segundos, no baja por accidente. Entra en esta oscuridad como parte de una rutina que ha repetido durante millones de años. El cachalote no visita el océano profundo, le pertenece. Solo eso ya debería ser imposible, porque nada en este animal encaja con las reglas que esperamos que sigan los grandes mamíferos. Su tamaño, su forma de bucear, su tolerancia a una presión aplastante, su relación con el sonido. Incluso su proporción entre cerebro y cuerpo desafía suposiciones que casi nunca cuestionamos. El cachalote no es solo el mayor depredador dentado de la Tierra, es una de las contradicciones biológicas más extremas jamás documentadas. Durante mucho tiempo no entendimos por qué. La ciencia temprana trató al cachalote como una versión sobredimensionada de animales familiares. Delfines, pero más grandes. Depredadores, pero más grandes. Variaciones de un tema conocido. Esa suposición resultó ser un error, porque cuando los investigadores por fin empezaron a medir lo que los cachalotes realmente hacen, ¿a qué profundidad descienden? ¿Cuánto tiempo permanecen sumergidos? ¿Cómo responde su cuerpo a la presión? ¿Y cómo utilizan el sonido? Emergió un patrón inquietante. Este animal no se comporta como un mamífero de superficie que bucea de vez en cuando. Se comporta como un sistema diseñado para funcionar donde los mamíferos no deberían funcionar en absoluto. Los cachalotes adultos descienden de forma rutinaria más allá de los 1000 metros. Algunas inmersiones registradas superan los 2000 metros. A esas profundidades, la presión por sí sola colapsaría pulmones sin protección de forma inmediata. La narcosis por nitrógeno se vuelve letal. El oxígeno disponible es severamente limitado. Los tiempos de reacción se ralentizan y el fallo estructural se convierte en un riesgo constante. Para la mayoría de los mamíferos, este entorno es incompatible con la vida. Para el cachalote, es simplemente otro territorio de caza. Para entender por qué esto importa, hay que tener claro qué representa realmente el océano profundo. Por debajo de los 200 metros, la luz solar ya no puede sostener la fotosíntesis. No hay plantas, no hay algas, no hay producción primaria. La vida aquí depende por completo de lo que cae desde arriba. Fragmentos de materia orgánica, organismos muertos, partículas microscópicas descendiendo como una nevada escasa e impredecible. Los biólogos lo llaman nieve marina, pero el nombre engaña. No es abundante, no es predecible, y rara vez es suficiente para sostener cuerpos grandes durante largos periodos de tiempo. Por eso la mayoría de los animales del fondo marino son pequeños, lentos y extremadamente eficientes en energía. Ser grande es una desventaja, y sin embargo, el cachalote evolucionó desafiando directamente esa limitación. No se alimenta de organismos diminutos, caza calamares gigantes y otros grandes depredadores de profundidad. Animales que también existen al borde de lo que la biología debería permitir. Esto crea una paradoja, un mamífero enorme, dependiente del oxígeno,
operando en un entorno frío, oscuro y de baja energía, mientras persigue presas que la mayoría de depredadores de superficie jamás verán. Si esto fuera solo una rareza de comportamiento, ya sería extraordinario, pero va mucho más allá, porque el cachalote no solo sobrevive a estas inmersiones, toda su fisiología está organizada alrededor de ellas. Sus pulmones colapsan de forma deliberada durante el descenso, reduciendo la absorción de nitrógeno. Su sangre y sus músculos almacenan cantidades extraordinarias de oxígeno. Su ritmo cardíaco se ralentiza de forma drástica, conservando energía mientras mantiene la función cerebral. Esto no es improvisación, es optimización, y la optimización a esta escala suele tener costes, lo que plantea una pregunta incómoda. Si el cachalote está tan perfectamente adaptado al océano profundo, ¿qué tuvo que sacrificar para volverse tan extremo? Porque la biología rara vez ofrece ventajas gratis, y cuanto más examinamos a este animal, más claro se vuelve que su mayor fortaleza podría ser también su vulnerabilidad más peligrosa. Los ojos del cachalote nunca estuvieron hechos para contemplar paisajes. No están diseñados para reconocer colores, ni formas definidas, ni detalles finos. A estas profundidades, ese tipo de visión sería inútil. Aquí abajo, ver no sirve para comprender el entorno, sirve para detectar una ruptura, un destello repentino donde no debería existir luz, una ausencia en movimiento contra un fondo uniforme, una sombra que simplemente no encaja. Los ojos del cachalote son grandes, sí, pero su tamaño no es lo más importante. Lo importante es con qué están acompañados, porque en el océano profundo la vista no basta. La luz es escasa, irregular y muchas veces engañosa. Depender de ella sería un error evolutivo, y el cachalote no depende de ella. En lugar de eso, escucha. Su sentido principal no es la vista, es el sonido. Los cachalotes producen algunos de los sonidos biológicos más potentes jamás registrados. Pulsos de clics violentos, generados dentro de una estructura inmensa llena de aceite en su cabeza, el órgano de Spermaceti. Esos clics atraviesan el agua a enorme velocidad, rebotando en objetos, animales y relieves mucho más allá de cualquier alcance visual. En la oscuridad del océano profundo, el sonido se convierte en estructura. Cada clic devuelve información, distancia, tamaño, densidad, movimiento. Lo que regresa no es una imagen, es un mapa tridimensional construido con ecos. Así, el cachalote puede ver presas donde la luz jamás llega. Calamares suspendidos cientos de metros más abajo. Cuerpos grandes moviéndose lentamente en la columna de agua. Un cambio repentino donde antes no había nada. Pero esta capacidad tiene un coste. El sonido no solo revela a la presa, revela al propio cachalote. Cada clic anuncia su presencia a través de distancias enormes. Cualquier criatura sensible a la vibración puede detectarlo, incluida una que puede responder. Y aquí, el encuentro con el calamar gigante se vuelve inevitable. El calamar gigante no ve al cachalote como nosotros lo imaginaríamos. No reconoce su forma, no lo identifica como un depredador. Detecta perturbaciones, ondas de presión, vibraciones profundas, el desplazamiento físico de volúmenes inmensos de agua. Antes de que haya contacto, el agua ya está cambiando. Esto sugiere algo inquietante. Los enfrentamientos entre cachalotes y calamares gigantes no son choques aleatorios en la oscuridad. Son interacciones entre dos organismos que perciben el entorno mucho antes de percibirse visualmente. Y ninguno reacciona a ciegas. La evidencia no aparece en observaciones directas, aparece en los cuerpos. Muchos cachalotes llevan cicatrices circulares en la cabeza y los flancos, marcas profundas, regulares, impresiones perfectamente redondas, incrustadas en su piel gris. No son mordidas, no son rozaduras, son cicatrices de succión.
Cada una coincide en tamaño y separación con las ventosas dentadas de los brazos de un calamar gigante. La coincidencia es exacta. Estas cicatrices cuentan una historia silenciosa. Demuestran que el contacto es físico, que hay resistencia, que el calamar no es simplemente consumido sin respuesta. En algunos encuentros, el calamar se aferra, aprieta, tira, se sostiene, no para ganar, sino para retrasar. A estas profundidades, los segundos importan. Para un calamar gigante, sobrevivir unos instantes más puede significar escapar. Para un cachalote, perder impulso puede significar perder la caza. Estos enfrentamientos no son rápidos, son lentos, brutales, forzados, en silencio absoluto. Y aún así, pese a su dominio, el cachalote no caza sin descanso. Su comportamiento revela algo contraintuitivo. Igual que el calamar gigante, el cachalote no está hecho para el movimiento constante. Está hecho para la precisión. Una inmersión profunda puede durar casi 1 hora. El cachalote desciende lentamente, conservando oxígeno. Su ritmo cardíaco cae de forma extrema. La sangre se dirige solo a los órganos críticos. Los músculos funcionan casi sin oxígeno. Los errores no se corrigen. En el abismo no hay persecución, solo hay sincronía. Esto coloca a ambos animales bajo la misma regla. La energía es finita. Moverse es caro. Fallar es definitivo. Y esta restricción compartida cambia nuestra idea de dominio en el océano profundo. El cachalote no es poderoso porque aplasta todo a su alrededor. Es poderoso porque opera dentro de los límites con una eficiencia extraordinaria. No lucha contra el entorno, funciona dentro de él. Y ese mismo principio también define al calamar gigante. Lo que nos lleva a una pregunta más profunda. Si ambos animales están tan perfectamente ajustados a este mundo hostil, ¿qué ocurre cuando ese mundo empieza a cambiar? La complejidad en el océano profundo no se manifiesta con actividad constante. No hay persecuciones largas, no hay movimiento continuo, no hay energía desperdiciada. Aquí abajo, moverse sin motivo es un riesgo. Cada desplazamiento consume oxígeno. Cada aceleración aumenta la tensión sobre tejidos que ya funcionan al límite. Cada error se acumula. Por eso, durante la mayor parte de sus inmersiones profundas, el cachalote desciende con control absoluto. No se precipita, no explora frenéticamente, no se mueve de más, espera. Y en el abismo, esperar no es inactividad, es estrategia. Mientras desciende, su cuerpo cambia de estado. El ritmo cardíaco cae de forma drástica. La sangre deja de alimentar zonas periféricas y se concentra en lo esencial, el cerebro y el corazón. Los pulmones colapsan de manera segura, reduciendo la absorción de nitrógeno y evitando daños por descompresión. Esto no es una reacción, es anticipación. El cachalote no se adapta sobre la marcha al océano profundo. Entra en un modo diseñado específicamente para él, y una vez que ese modo se activa, no hay margen para corregir. El tejido muscular cambia a un funcionamiento más eficiente. El movimiento se vuelve calculado. Las ráfagas de velocidad son raras y extremadamente costosas. Esto significa algo crucial. El cachalote no caza con frecuencia, caza con decisión. Cuando acelera, se compromete. Y esta lógica refleja casi exactamente la estrategia del calamar gigante. Ambos existen en un mundo donde la abundancia no es visible. La comida no aparece de forma regular. Los encuentros son raros, impredecibles y definitivos. Esto obliga a una estrategia que no se basa en dominar por fuerza constante, sino en sobrevivir mediante eficiencia extrema. Y aquí es donde la interpretación humana falló durante décadas. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que los calamares gigantes eran torpes, descoordinados, malos nadadores, criaturas lentas y casi incapaces de moverse con precisión. Pero esa idea no surgió de observarlos en el océano profundo. Surgió de cadáveres.
La mayoría de los calamares gigantes solo se estudiaron después de ser arrastrados a la superficie, sus tejidos deformados por la pérdida de presión, su musculatura colapsando fuera del entorno para el que evolucionó. Observamos un derrumbe y lo confundimos con incompetencia. Con el cachalote casi cometimos el mismo error. Las primeras observaciones de ejemplares varados mostraban animales desorientados, debilitados, luchando por sobrevivir. Eso se interpretó como una señal de mala adaptación. Pero estos animales nunca estuvieron hechos para funcionar en la superficie durante mucho tiempo. Sus sistemas están calibrados para la profundidad. Quita la presión, quita el frío, cambia la química del agua, y el sistema falla. No porque sea débil, sino porque es preciso. Cuando por fin llegaron grabaciones reales en profundidad, la narrativa se rompió. Los cachalotes en su entorno natural se mueven con control absoluto. El descenso es fluido, la orientación es estable, el tiempo es exacto, no hay movimiento innecesario, no hay pánico, no hay duda, y eso reveló algo profundamente incómodo. Durante décadas, no estábamos estudiando al animal, estábamos estudiando su fracaso fuera de su mundo. Y este error importa, porque nos llevó a subestimar lo especializados que son estos organismos. Un sistema tan optimizado no puede tolerar cambios rápidos, lo que nos conduce a una pregunta mucho más grande. Si el cachalote no está construido para la flexibilidad, si su éxito depende de una estabilidad extrema del océano profundo, ¿qué ocurre cuando esa estabilidad empieza a erosionarse? Cuando juntamos todos estos elementos, la profundidad extrema, la precisión fisiológica, la disciplina energética, los encuentros raros, aparece un patrón claro. El cachalote no vive con margen, vive con precisión. Su cuerpo no tolera grandes desviaciones. Su entorno no perdona la inestabilidad prolongada. Cada sistema del que depende funciona dentro de un rango estrecho de condiciones físicas y químicas. Esa precisión es lo que lo convierte en dominante en el océano profundo, y también es lo que lo vuelve vulnerable. Durante millones de años, el abismo ofreció algo muy raro en este planeta: estabilidad. Las temperaturas cambiaban lentamente. Las corrientes se desplazaban en escalas inmensas de tiempo. El oxígeno fluctuaba dentro de límites relativamente previsibles. La química del mar profundo evolucionaba de forma gradual. Eso permitió que organismos como el cachalote se especializaran hasta un extremo casi absoluto. Pero el océano profundo no está aislado. Está amortiguado. Los cambios de la superficie no llegan de inmediato, pero llegan. Hoy ya hay alteraciones medibles en marcha. Las temperaturas en profundidad están subiendo. No de forma dramática, pero sí constante. Las zonas mínimas de oxígeno se expanden en ciertas regiones, y la distribución de las presas del océano profundo empieza a desplazarse. Para muchos organismos de superficie, estos cambios parecen sutiles, casi imperceptibles. Para sistemas ajustados al límite, no lo son en absoluto. Todavía no sabemos cómo responde un cachalote a un calentamiento sostenido en profundidad. No sabemos cómo afecta una menor disponibilidad de oxígeno a sus límites de inmersión. No sabemos si las especies de las que depende se moverán más abajo, migrarán lateralmente o desaparecerán. Y hay algo aún más inquietante. Ni siquiera sabemos cuántos cachalotes hay en el océano profundo en un momento dado. No existen censos completos. No hay recuentos globales con alta confianza. No hay series de datos largas que capturen tendencias reales en el abismo. Gran parte de lo que inferimos proviene de avistamientos en superficie, de grabaciones acústicas, de rastreos parciales. El océano profundo sigue siendo, en gran medida, un territorio sin observar, no porque no importe, sino porque es extraordinariamente difícil de estudiar. Cada inmersión es breve, cada observación es fragmentaria,
cada conjunto de datos es incompleto. El cachalote se mueve dentro de un mundo continuo que no podemos replicar, no podemos controlar y no podemos habitar durante mucho tiempo. No podemos traer ese mundo a la superficie sin destruirlo, y no podemos permanecer dentro de él el tiempo suficiente como para comprenderlo del todo. Eso coloca al cachalote en una posición extraña. Es uno de los depredadores más grandes de la Tierra, uno de los buceadores más capaces que han existido, y al mismo tiempo, uno de los menos comprendidos. Y eso nos dice algo importante, no sobre el animal, sino sobre nosotros. Durante siglos, asumimos que lo desconocido era raro, que lo inexplicable era una excepción, que lo incomprensible solo existía en los márgenes de la naturaleza. El océano profundo sugiere lo contrario. Sugiere que lo que no entendemos podría ser la condición dominante, y que lo que llamamos normal es simplemente lo que ocurre cerca de la superficie, donde vivimos nosotros. El cachalote no desafía a la biología, desafía nuestras suposiciones sobre dónde puede funcionar la biología. No es un monstruo, no es una anomalía, no es un error evolutivo. Es una respuesta coherente a un mundo extremo, un mundo donde la presión reemplaza la estructura, donde la oscuridad reemplaza la visibilidad, donde la paciencia reemplaza la velocidad, donde la supervivencia no depende de la abundancia, sino de la precisión. Y quizá el pensamiento más inquietante no sea que un animal así exista, sino que siempre ha existido, ahí abajo, operando bajo reglas que casi nunca observamos, mientras nosotros construíamos mitos para explicar su ausencia. El océano profundo no está vacío, nunca lo estuvo, simplemente funciona más allá de nuestro alcance inmediato. Y mientras sigamos confundiendo lo desconocido con lo insignificante, seguiremos subestimando cuánto de este planeta opera más allá de lo que estamos preparados para ver. Si quieres seguir explorando los lugares donde la ciencia todavía toca sus propios límites, este espacio existe por eso. Porque cuanto más profundo miramos, más claro se vuelve que lo normal es solo una condición de la superficie. Pero el océano esconde mucho más que extremos físicos y fuerza bruta. En sus profundidades oculta otras formas de mente. En nuestra próxima transmisión, dejaremos atrás los huesos y la sangre para explorar una inteligencia que evolucionó completamente separada de la nuestra. Hablamos de una criatura con 9 cerebros, 3 corazones y la capacidad imposible de reescribir su propio código genético sobre la marcha. Suscríbete ahora para acompañarnos cuando miremos fijamente a los ojos del pulpo y nos preguntemos si realmente somos las únicas mentes conscientes en este planeta.